coalición que promete la reforma política, desde luego, deja todavía muchos puntos en duda y que no se han discutido. Para que un gobierno de coalición sea efectivo, deben compartir no solamente la misma ideología, sino también las mismas plataformas electorales. Es decir, deben ser afines en las propuestas que habrán de llevarle a la ciudadanía, para que la ciudadanía observe que ese gobierno de coalición logrará los resultados efectivos que está esperando para mejorar su sistema de vida. ¿Comprendemos todavía la figura del gobierno de coalición? ¿O será una figura que habrá de bloquear en un futuro la democracia representativa en México? Todavía faltan algunos contextos para poder ir evidenciando si la mejor decisión fue llevar a un rango constitucional la figura de gobierno de coalición. Laura, en este contexto, desde luego, pareciera ser que el espacio de la social media no tiene repercusiones, pero sí crea opinión pública. ¿Está siendo un espacio idóneo para crearla? Sí, siempre y cuando la participación sea mayor. Podríamos trasladar mucha de la participación en las calles a la participación tanto en blogs y redes sociales. Pero todavía falta mucho, ¿no? Falta mucha cultura de la lectura y sobre todo de la comprensión por parte de quienes usamos el internet hoy en día. Vemos que hay veces que una noticia que es falsa o es una broma, una sátira o un sarcasmo tan comunes en internet trasciende como si fuera real. Entonces eso nos quiere decir que quienes estamos en internet no estamos leyendo, no estamos haciendo unas lecturas correctas de lo que está pasando, nos informamos superficialmente. Creo que tenemos mucho camino por recorrer y sobre todo en temas tan importantes como las reformas, ¿no? Nos quedamos solamente con la información superficial, opinamos sobre eso, pero no leemos un poco más al fondo. Falta todavía mucho fortalecer el espacio de las redes sociales para que se convierta en un instrumento más poderoso de opinión pública. Sí, van en crecimiento, creo que va en crecimiento, creo que ha habido muy buenos ejercicios a la hora de surgir algún tema con repercusión social. La muestra fueron las elecciones pasadas, las discusiones de las reformas tanto hacendaria como energética, pero todavía hay mucho camino por recorrer, creo. Gracias, Laura. Luciano, ¿quién gana con esta reforma política? ¿Los partidos políticos, la ciudadanía, el concepto de un buen gobierno? ¿Quién gana, Luciano, desde tu perspectiva? Yo creo que ahorita gana el gobierno con esto. Gana porque se aprueba y al final va a decirse que el gobierno federal fue el que promovió las reformas. Insisto, se aprueba la energética y veremos en unos 3, 4 años los resultados de la legislación secundaria energética y se va a haber aprobado la política. Yo creo que gana esto, ¿no? Pero insisto, la reforma política es simplemente maquillaje, son muchas cosas de fondo. Mencionábamos, por ejemplo, el tema de la reelección municipal, yo creo que es fundamental. Ahí sí puedes ver resultados de alcaldes y se pueden reelegir 2 o 3 veces, pero si no hay cobro de impuestos, pues al final van a llegar a administrar dinero que parece que no es de nadie. En el tema que mencionabas de las redes sociales es bien importante. Yo creo que yo veo un fenómeno en las redes sociales muy de izquierda, muy de radicalización, o por lo menos con una, digamos, tendencia ideológica muy clara, que es la mayoría, 60-70% en las redes sociales, según encuestas, son de cierta tendencia ideológica. ¿Y por qué es esto? Yo creo que está bien, estamos viendo el surgimiento de una ciudadanía que participa, al menos en Twitter o en Facebook, pero participa. Pero eso quiere decir que no son expertos en ciencia política como ustedes, ¿no? Que no tienen la capacidad de analizar 2 o 3 políticas públicas o una reforma política de fondo o una hacendaria, sino que se van a lo más romántico de la política, que es la rebelión, la represión, la nación, todos estos conceptos románticos de la política. Ahí vamos, pero tenemos que madurar más en nuestro análisis político. Yo creo que es un principio bueno, pero entonces yo creo que como termómetro las redes sociales todavía no están, ¿no? Todavía no se puede decir. Porque sí, en las redes sociales veíamos que Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, en las elecciones 2012, se llevaba de calle a todos, ¿no? En sus encuestas 90%, y en Twitter todo el mundo a favor de López Obrador.
Y llegan las elecciones y pues ves que la participación de Twitter es minoritaria, Sí, ¿no? claro. A nivel nacional. Sí, desde luego. Entonces yo creo que la reforma política va a poner las bases de este maquillaje, pero al final va a ganar el gobierno como el gran reformador. Enrique Peña Nieto se va a ir como el presidente reformador. Y esto lo hizo muy bien en un juego de un pacto por México, en un juego de reformas. Yo creo que al final, pues quien va a dictar va a ser la nueva Comisión de Hidrocarburos, por decirlo así tajantemente, y cómo se jueguen las reglas Claro. financieras del Estado. Y bueno, y curiosamente la reforma política en ningún apartado de su discusión toca las candidaturas independientes. Un punto todavía que está ahí guardado. Yo no creo en las candidaturas independientes, porque como decían hace rato, Vladimir, el financiamiento, ¿quién nos va a financiar? ¿No? Los partidos existen por algo, ¿no? Está Sartori, está otros personajes como Duverger que hablaron de la existencia de partidos políticos como instituciones para canalizar las aspiraciones políticas. Las candidaturas ciudadanas simplemente van a ser gente que va a tener financiamiento y apoyo político de organizaciones que no queremos que sepan o que no sabemos quién nos está financiando. Yo creo que va a ser una puerta grande al crimen organizado para financiar candidaturas o a sectores empresariales fuertes. Claro. Yo creo en los partidos políticos y en las instituciones. Yo creo que las candidaturas ciudadanas son un desahogo del hartazgo que tiene la gente por el sistema político y se le concedió en esta reforma política, digamos, por lo menos la discusión para calmar esos ánimos. Pero yo creo que se deben seguir los canales institucionales. ¿Quién pierde, Vladimir, con esta reforma política? Mira, las pérdidas se acumulan sin duda, Limber, auditorio. Tenemos una deuda histórica que va sumando constantemente la participación tardía de México en esto que ya llamamos el siglo XXI. Estamos entrando tarde a la competencia global y esto nos enfrenta a prácticas de buen gobierno democrático que exige y que evidencia las falencias del Estado mexicano, de los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y lo que implica toda la estructura social. Es decir, hoy la globalización nos expone ante el mundo como un país frágil en materia institucional y lo podemos ver focalizado en muchas partes de la República. No hay que perder de vista también, como lo que se ha comentado, el canto de las sirenas a través de los medios electrónicos, ¿verdad? Porque no es casualidad que en un país con el 60%, casi algunos dicen 70% de la población en la base de la pirámide, la pobreza, también sea el país que más Facebook usa, ¿no? Y más tiempo le dedicas. Y más tiempo le dedicas. Entonces, hay que tener cuidado también con ese canto de las sirenas. ¿Por qué? Porque nos demuestra que nuestra sociedad no está politizada. Y al no estar politizada, que impacta que no hay una participación ciudadana, que no hace posible lo que comenta Luciano, no hace posible ver como realidad las candidaturas independientes, no hace ver posible una transparencia en rendición de cuentas, no hace ver posible un buen gobierno en materia de derechos humanos. Si la ciudadanía no deja ese sistema de enajenación que la deuda histórica nos ha ido acumulando, sin duda, el gran perdedor es la sociedad civil, y esto trae consecuencias para el próximo año. No quisiéramos que el programa se acabara, realmente da para muchas pautas, muchos comentarios y muchos análisis, pero desafortunadamente tenemos que llegar al final del programa. Pasamos a la ruta de las conclusiones. Luciano, ¿qué concluyes? Yo quisiera, te comentaba ahorita en el corte, los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Lamentablemente, si queremos democracia nos va a costar. Entonces hay que entender eso, que la reforma política tiene que tener un fondo de vamos a gastar más para tener mejores gobiernos. Lamentablemente sí, así es. Pero pues el otro camino es no gastar tanto en eso y tener gobiernos autoritarios, como había sido toda la vida. Y como reforma política, yo me quedo principalmente con la reelección legislativa y la reelección de presidentes municipales, que yo creo que son dos instrumentos que sí pueden transformar al país de cierta manera. Van a cambiar la forma en cómo se juega el parlamentarismo en México, o por lo menos nos vamos a acostumbrar como ciudadanos al parlamentarismo, ¿no? A este sistema. Y como reelección municipal, yo creo que es fundamental tener continuidad en proyectos de política pública local. Vamos a ver si la reelección lo logra, ¿no? Y yo me quedaría con esos dos puntos. Vladimir, tus conclusiones. Considero que la reelección para países con economías emergentes como México y con este rezago en muchas materias, no corresponde todavía a una reelección. ¿Por qué? Porque no estamos politizados aún como para establecer las reglas del juego democrático. En ese sentido, considero que se tiene que trabajar todavía más en el proceso de institucionalización de las políticas públicas que traigan beneficios inmediatos y efectivos en la mejora de calidad de vida de la población, la garantía en el empleo, la mejora en el ingreso
la mejora en salud y la garantía en el sistema educativo. Considero que garantizar los derechos humanos es el principal reto que el pacto político tiene que enfrentar. Vladimir, gracias. Laura, tus conclusiones. Pues mis conclusiones son, falta mucho por discutir, y si no se discute en las cámaras, podemos encontrar en las redes sociales un buen medio, tanto ciudadanos como actores políticos, para sacar opiniones y obtener una buena guía para futuras modificaciones a las leyes, ¿no? Yo creo que tanto los políticos pueden obtener buena respuesta por parte de los ciudadanos, como los ciudadanos utilizar ahora estos medios para democratizar todavía más nuestra política, ¿no? Nuestro país. Cómo no, Laura, muchas gracias. Se terminó con esta reforma política el sistema federal de elecciones. Esta reforma política trajo consigo la centralización de las elecciones. Posiblemente no cambie la operación de jugar en el mundo de la política tras esta reforma, pero sí queda claro que se incorporaron 3 elementos muy esenciales que en un corto plazo seguramente la ciudadanía estará esperando resultados efectivos. Uno de ellos tiene que ver con la reelección legislativa y la reelección de alcaldes, que sin lugar a dudas la ciudadanía estaría esperando la conformación de un buen gobierno para que atienda sus necesidades más apremiantes. Número 2, se termina el caciquismo de las entidades federativas y todo se centraliza para que desde el centro se defina, desde luego, todo lo que tiene que ver con la organización, planeación y logística de las elecciones. Número 3, la democracia sigue siendo todavía un reto para México. Nos despedimos, que tenga un buen año 2014 y nos estaremos viendo próximamente. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa Línea por Línea. Soy Limber Ramos. Buenas noches. Gracias a nuestros panelistas.